Miren, hemos hablado de los carbohidratos, su oxidación, la glicólisis, oxidación de la glucosa, la oxidación por dos vías, la pentosa fosfato, por lo menos la primera parte es oxidativa, y la glicólisis. Pero también hemos hablado de la síntesis de carbohidratos. Cuando hablamos de el almacenamiento en forma de glucógeno, por ejemplo, es un carbohidrato, es un polisacárido. También la formación de nueva glucosa. De los lípidos hablamos tanto de la oxidación como de la síntesis. Y ahora vamos a ver las proteínas. Solamente que vamos a ver nada más la parte catabólica. No vamos a hablar realmente de la síntesis de proteínas. Ya algo de un poquito de esto hablamos. Entonces, y también vamos a ver qué pasa con el nitrógeno de los aminoácidos. Bueno, hay un concepto muy importante, ya es la primera clase de fisiología, y es homeostasis. Homeostasia es el tema central de la fisiología. Vamos a dar fisiología en verano, curso de verano. Y entonces el concepto es, para que haya un estado estable, el ingreso debe ser igual a la excreción, la entrada igual a la salida. Ustedes pueden ver aquí el concepto, estas llaves, una entra y otra sale. Si queremos mantener el mismo volumen de agua o el mismo nivel de agua, entonces la entrada tiene que ser igual a la salida. El agua cambia, no es que está ahí estática. Las moléculas de agua que están en un momento no son las mismas que están en otro momento. Hay cambio, pero es estable. Eso es fundamental en fisiología. Y cuando hablamos de nitrógeno, pues se esperaría también que cumpla lo mismo, ¿no? La entrada igual a la salida. Hay situaciones donde la necesidad de nitrógeno es más que... o sea, hay un balance positivo, por ejemplo, en el crecimiento, etapa de crecimiento, en el embarazo, como mi nuera, entonces hay un balance positivo de nitrógeno. Se requiere. Pero cuando pierdes más nitrógeno del que consumes, entonces ese es un balance negativo. ¿En qué situaciones, Juchín, puede ocurrir? Cuando estén en clase, quítense su audífono, porque no sé si están escuchando algún cantante. Entonces, cirugía, ¿sí? Hay estados posoperatorios muy difíciles, ¿no? Accidentes, traumatismos, etcétera, cirugías grandes, cáncer avanzado, y estas dos, ven, le digo que están con la música. Estas dos situaciones donde hay desnutrición proteico-calórica y calórica, tienen una diferencia entre los dos. También hay un balance negativo del nitrógeno. A diferencia de los carbohidratos y de los lípidos, no existen proteínas o no existen aminoácidos de almacenamiento. No quiere decir que no tenemos proteínas, pues es de lo que más abunda en nuestro cuerpo, ¿no? El músculo tiene mucha proteína, pero la función de esa proteína que está ahí no es de una reserva. En cambio, cuando hablamos de carbohidratos, pues ya hablamos que el glucógeno es la forma de almacenarlo, el triglicérido es la forma de almacenar los lípidos, los ácidos grasos. Entonces, cualquier excedente de proteína o de aminoácido, bueno, especialmente esto último, el excedente de aminoácidos, pues rápidamente se va a catabolizar, ¿sí? Se degrada rápidamente, todo lo que exceda a las necesidades. Y eso tiene que tener una salida o una... volver a formar aminoácidos, ¿no? Todos los días nuestras proteínas están cambiando. Aproximadamente el 1 a 2% del total cambia. Todo nuestro cuerpo cambia, todo. Hasta los huesos,
Si te pones a ver en el transcurso de un año, el hueso que tienes no es el mismo que tenías hace un año. Los aminoácidos, pues la principal fuente de aminoácidos van a ser los que liberan las proteínas, ¿verdad? Obviamente, y de estas el 75% se van a reutilizar. O sea, si por ejemplo se libera glicina, histidina, cualquier aminoácido se reutiliza, pero hasta un 25% de los aminoácidos entonces se va a degradar. Y los aminoácidos tienen un esqueleto de carbono, como todos los compuestos orgánicos. ¿Qué sucede con ese esqueleto de carbono? ¿En qué se utiliza? En intermediarios anfibólicos. Vamos a ver ahorita algunos de ellos, por ejemplo en el ciclo de Krebs. De hecho ya los hemos mencionado algunos. Y también el nitrógeno del grupo amino. Ustedes recordarán que el grupo amino pues es el que está en el carbono alfa, ¿sí? Alfa amino, porque hay alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etc., ¿no? El nitrógeno del grupo alfa amino es el que se va a convertir en urea. Puede haber otros nitrógenos en los aminoácidos, pero este del alfa amino se convierte en urea, aunque hay un punto intermediario ahí, un compuesto que es el amoníaco, que es un verdadero problema, sobre todo si el hígado no funciona bien, y entonces es tóxico. El amoníaco hay que sacarlo y convertirlo en urea en el hígado. Bueno, las proteínas nacen, crecen, maduran, trabajan, se desgastan y finalmente mueren. ¿Recuerdan esta diapositiva? Sí. Todo el proceso de la proteína, desde que es la información genética y está el plegamiento. ¿Cuáles son las proteínas que vigilan el plegamiento de las proteínas? ¿Cómo se llaman? Las chaperonas, chaperoninas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces hay procesos ahí de modificaciones posttransduccionales, etcétera. Finalmente llegamos a este punto, ¿sí? Ya la proteína está envejeciendo, se oxida, se desamina, se desnaturaliza, pero además viene una pequeña proteína que se llama ubiquitina y empieza a marcar y dice: esta proteína está mal plegada, esta proteína está dañada, esta proteína ya no sirve. Le pone una marquita. De hecho no le pone una, le pone 4 marcas, 4 ubiquitinas. Ubiquitina es una proteína que está presente en todas las células, seres vivos. Por eso tiene ese nombre, ubiquitina. Algo ubicuo, ¿qué quiere decir? Está por todos lados, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sucede aquí la degradación de las proteínas. Porque necesitamos primero degradar la proteína, liberar los aminoácidos y después catabolizar el nitrógeno del grupo alfa amino. Primero la proteína. ¿Cómo se hace? Bueno, con proteasas y peptidasas. ¿Cuál es la diferencia entre proteasa y peptidasa? La proteasa actúa sobre las proteínas y las peptidasas, pues sobre los péptidos, que son más pequeños que una proteína. Y entonces tenemos diferentes tipos de peptidasas. Por ahora el nombre no me interesa, pero ahí están: endopeptidasas, aminopeptidasas y carboxipeptidasas. Lo que sí deben saber es que hay proteínas que se degradan muy rápido. Por ejemplo, las enzimas regulatorias. Dígame una enzima regulatoria. Una nada más, una. HMG, coenzima A reductasa.
Acabamos de hablar de ella. Se puede degradar muy rápidamente. En menos de 30 minutos o 2 horas a lo mucho. Si teníamos 100 unidades, a los 30 minutos tenemos 50, y a los otros 30 minutos 25, y a los otros 30 minutos 12.5. Vida media. ¿Saben este concepto, no? Degradar a la mitad de lo que había anteriormente, el tiempo que tarda en eso. Pero hay otras enzimas que tardan muchísimo en degradarse. Otras proteínas, por ejemplo, las enzimas que tienen que ver con mantenimiento, con estructura, tardan pues 100, 150 horas en degradarse. Ahora, ¿cómo se degradan? Hay 2 mecanismos muy generales. Uno que es independiente del ATP, y entonces aquí va a ser, se van a ir a los lisosomas, y ahí están las enzimas para degradar, las proteasas. ¿Qué proteínas siguen esta ruta? Pues glucoproteínas, que están en la superficie de la membrana, proteínas extracelulares, obviamente tienen que internalizarse para llegar hasta los lisosomas, y las proteínas de vida media larga. En cambio, las proteínas de vida media corta se degradan por un sistema que necesita ATP y ubiquitina. Y esto va a ocurrir en el citosol, en una estructura que le vamos a llamar el destructor de papel. Ahorita se lo voy a mostrar. Entonces, las proteínas de vida media corta, las proteínas que son anormales. Oye, ¿sabes qué? Se sintetizó y está mal plegada, hay un defecto, algo. Entonces va a ese destructor de papel, te destruye. Pero para ello se requiere ubiquitina y ATP. Y entonces hay un enlace que es, igual es un enlace peptídico, pero ya no en el carbono alfa, sino en el carbono amino. Cuando tenemos ciertos aminoácidos en el extremo N-terminal de la proteína, puede haber un retraso en la señal de ubiquitina, o puede haber un aumento en la degradación. Entonces, miren, aquí está la forma como se agrega la ubiquitina. ¿Cuántas dije que se agregan? 4. Ahí ya tenemos la primera, V es la ubiquitina, noten que utiliza ATP. Y entonces se agrega una, hay varias enzimas que participan, tienen nombre, no lo vamos a ver ahora, pero al final tenemos 4 o más. Y esta señal de 4 más las vamos a meter a la destructora de papel. ¿Han visto cómo sale el papel? Tú pones el papel en la destructora y salen tiritas o pedacitos, corte de diamante, etcétera, depende cómo sea. Aquí está. ¿Cómo se llama esta estructura? Proteasoma. Sí, ahí está el nombre. Son como anillos y entonces va por adentro. Para que pueda entrar allí, la proteína tiene que estar plenamente identificada. ¿Quién identifica esa proteína, Carla? Allá arriba. La ubiquitina. Son por lo menos 4. Y vean cómo salen los fragmentos. Esta es la destructura de papel de las proteínas. Bueno, eso no tiene gran chiste. Vamos a ver algo muy importante, jóvenes. ¿Cómo mantener estables los niveles circulantes de aminoácidos? ¿Cómo se mantiene estable la glucosa en la sangre? De manera general. Insulina. Por lo menos 3 cosas que participen en mantener estable la glucosa. Hígado. La glucosa la ingerimos, pasa del intestino a la sangre y luego. Sí, la insulina la ayuda a meterse ¿a dónde? ¿A cuáles células? ¿Cualquier célula? ¿En dónde actúa la insulina? No. La insulina es solamente para meter la glucosa al músculo esquelético.
No solamente cualquier célula. Hay células donde no necesitan insulina para que la glucosa entre. La cosa es que tú tienes ingesta, la fuente de glucosa, pero también tienes captación de glucosa por parte de los tejidos. Y lo otro es la producción de glucosa. ¿Cuál es el órgano que produce glucosa? Ahí sí, no me fallen. Es el hígado. Entonces, el equilibrio entre estos tres permite mantener la glucosa en valor normal. Si la ingesta es menor que la captación y que la producción, pues ¿qué va a pasar con los niveles de glucosa? Va a disminuir. Si hay mucha actividad en el músculo esquelético, si la captación es muchísima más que lo demás, pues también va a disminuir. O si el hígado produce mucha, o si no produce. ¿Se fijan? Es un equilibrio entre tres principales actores. Lo mismo es para los aminoácidos. Usualmente no estamos diciendo, ¿cuánto traes de aminoácidos? ¿No? Hablamos de la glucosa, pero es lo mismo, ¿sí? Porque los aminoácidos tienen que mantenerse estables. Y recuerden que cualquier exceso inmediatamente se degrada. Entonces hay una constante en la concentración de aminoácidos, en el nivel de aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son los órganos que participan? Y vamos a ver lo mismo de la situación que hemos visto con otros compuestos. O sea, estado de ayuno y estado de no ayuno. ¿Ok? Miren, hay algunos libros que no dicen claramente ayuno. Yo le puse aquí después de la absorción. Sí, pero ¿cuánto tiempo después de la absorción? Entonces no me voy a meter en problemas, pero lo que quiero decir aquí es que no es el periodo inmediatamente después de comer. ¿Está claro? En esta figura ya han pasado varias horas. No es necesariamente que tienes 5 días en ayuno. No, es que no puedo decir un tiempo. No es a los 20 minutos, no es a la media hora después de comer. Es más tiempo. Para la glucosa esperamos, por ejemplo, que a las 2 horas tu glucosa ya haya bajado. Pero va a depender de muchos factores. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este periodo? A ver, ¿quién va a aportar los aminoácidos? De hecho, es el gran aportador de aminoácidos. No, aquí dice, ¿quién aporta? A ver, vean las flechas. Riñón y músculo. Allá atrás, César Alexis Salazar Berlanga. ¿Quién está aportando los aminoácidos? ¿Alcanzan a ver? Riñón. Pau. Músculo. Eunice. Es el músculo esquelético. ¿De cuáles aminoácidos estamos hablando? Valina. 3 principales aminoácidos: Glutamina. alanina, glutamina y Valina. valina. ¿Ok? Alanina, ¿a dónde va la alanina? Al hígado. Al hígado. ¿Y en qué se transforma? Ahorita vamos a ver el periodo postprandial y el ciclo de glucosa a alanina. Entonces, músculo libera alanina que va al hígado, glutamina que va al intestino y al riñón. ¿En qué lo convierte el intestino y el riñón? Anel. Intestino y riñón. ¿Te fijas? Glutamina al riñón y al intestino. Después de pasar por el intestino y riñón, ¿cómo sale? Alanina. No, como Alanina. mira. Entró como glutamina y salió como alanina. Acá en el riñón entra como glutamina y sale como Alanina. ojo con eso, jóvenes. ¿Y a dónde van esas 2 alaninas? Al hígado. O sea que al hígado le gusta la alanina. ¿Sí? Y vamos a ver en qué lo va a utilizar. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el principal aminoácido gluconeogénico? Alanina.
principal aminoácido gluconeogénico. ¿Recuerdan las fuentes de para la gluconeogénesis cuáles son? ¿Cuál? Las fuentes para gluconeogénesis son glicerol, Piruvato. Lactato. piruvato, bueno, lactato, ¿qué más? Aminoácidos, y de los aminoácidos el principal es, Alanina. pues si ya se los pregunté en el examen pasado, alanina. Se lo dije. Y el propionato también, solamente que eso es solamente en los rumiantes, no en el ser humano. Esos son los 4 fuentes para gluconeogénesis. Bueno, entonces, intestino y riñón, ¿qué es lo que hacen? Convierten la glutamina en Alanina. alanina. ¿Y el hígado qué hace? Después de recibir los aminoácidos, los convierte en glucosa y en urea. Bueno, antes de eso hay un paso intermedio que es el amoníaco y finalmente urea. ¿La urea por dónde sale? Por la orina. Riñón, orina, y la glucosa pues se utiliza en el resto de los tejidos. Al cerebro, valina. Valina representa a los aminoácidos de cadena ramificada. No vimos mucho detalle de eso, pero el grupo R puede ser lineal o ramificado en los aminoácidos. Y esto representa. Y es importante ahí. Estamos hablando aquí tiempo después de haber comido. Ojo con esas rutas, están muy claras las flechas. Una cosita más. Amoníaco, allá arriba. Riñón va a proporcionar serina, es otro aminoácido, tiene que ver con lo que sucede en el hígado, y también amoníaco, pero este amoníaco tiene que ver con la regulación del equilibrio ácido básico. Lo vamos a ver en fisiología. Digan amén. Amén. Por favor. Entonces, amoníaco se combina con, hay un amortiguador de él, ¿sí? Se amortigua y entonces puede eliminarse los protones. Es un mecanismo de regulación del pH. Vamos a ver la siguiente figura, se parece, pero ahora es inmediatamente después de comer. Una comida rica en tacos, proteína. ¿Qué pasa con esa proteína? Digo, después de que hay la digestión, las enzimas intestinales, que no vamos a hablar acá, pero, ay, ¿qué pasó? No, le di para adelante en lugar de para atrás. Le di para atrás. Bueno, perdón, antes de eso, ¿se acuerdan del ciclo de Cori? Sí. ¿Qué es el ciclo de Cori? Lactato se va. Allá atrás, el ciclo de Cori, ¿qué es? Mesidor. Actividad física, lactato, producido en el músculo, Se va al hígado. sale del músculo y ¿a dónde va? El hígado. Al hígado. ¿Y en qué se convierte? Glucosa. En glucosa. Y el hígado regresa la glucosa al músculo, se utiliza. Ciclo de Cori. Pues este es un ciclo igual que eso. Se llama ciclo glucosa-alanina. Veamos qué pasa en el músculo. La glucosa se metaboliza, oxidación hasta piruvato. ¿El piruvato se puede convertir en alanina? Sí, ya lo hemos visto muchas veces. De piruvato a alanina, y entonces necesitas grupo amino y entonces ya tienes alanina. Piruvato es un alfa cetoácido, ahorita vamos a ver algo de transaminación. Y entonces la alanina, ¿a dónde va? Hígado. Al hígado, hace los pasos contrarios, ahora se libera el grupo amino del carbono alfa y el nitrógeno se convierte en amoníaco y finalmente urea y sal. Pero el piruvato, ¿en qué se convierte? Glucosa. En glucosa, proceso de gluconeogénesis. ¿Y la glucosa dónde va? Al hígado. Está claro, ¿no? Ciclo glucosa-alanina. Muy importante la alanina para la gluconeogénesis. Ahora, periodo después de comer. Aquí sí estamos muy cerquita. 20 minutos después de comer. Vean las flechas. ¿Por dónde comenzamos a ver? Vamos a comenzar por el intestino.
¿Qué está haciendo aquí el intestino? Se absorben los aminoácidos, circulación portal y llega a el hígado. ¿Y el hígado a dónde los puede mandar? Músculo. Músculo, especialmente los aminoácidos de cadena lateral. El músculo regresa aminoácidos al hígado. Eso lo vimos en el anterior, alanina. Recuerden que aún en el periodo postprandial hay gluconeogénesis, porque si tú tienes mucho aminoácido, puedes producir glucosa. O sea, la gluconeogénesis no solamente se produce en el estado de ayuno. Aquí estamos viendo un proceso potencial de gluconeogénesis, la alanina que llega al hígado. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa con la glutamina? Del músculo. Aquí hay un proceso que vamos a hablar de transaminación y entonces finalmente el hígado es importante para poder eliminar el exceso de nitrógeno. Y otra vez, valina hacia el cerebro es un aminoácido de cadena ramificada. Tienen una función importante en la salud. Entonces, ¿cuáles son los pasos en la biosíntesis de urea? Tenemos 4 pasos. El primer paso es la transaminación. Transaminación. ¿Qué significa esto? Cambiar el grupo amino. Trans no es de transa, no es de transear. Intercambiar. Vamos a ver cómo se intercambian los grupos amino. El segundo paso es la desaminación oxidativa de un aminoácido en particular, que es el glutamato. En tercer lugar, el transporte de amoníaco. Y en cuarto lugar, ese amoníaco convertirlo en urea. Ese es el esquema general y ahí está mostrado. Tenemos un aminoácido alfa y tenemos alfa-cetoglutarato. Estos dos que están aquí intercambian el amino, grupo amino. Por eso se llaman transaminación. ¿Cuáles son las transaminasas? Las dos transaminasas de las que hemos hablado. ALT y AST. Sí. También está la GGT. Muy bien, gracias. Entonces, el alfa aminoácido con el cetoglutarato o alfa-cetoglutarato intercambian y ahora tenemos un cetoácido y un glutamato. Miren, es importante que todo el nitrógeno se vaya al glutamato. Y en la siguiente reacción, ¿qué pasa con el glutamato? Se convierte en amoníaco. Se pierde el grupo amino, se separa. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Ya como amoníaco. Es una desaminación, es diferente que transaminación. Transaminación no se pierde, no queda solo, solamente se lo pasas de un compuesto a otro. ¿Sí? Transacción. En cambio, desaminación, ahora sí va a quedar solo. NH3 es amoníaco, es tóxico, hay que convertirlo en urea. ¿Okay? Y entonces tenemos aquí compuestos, el ciclo de la urea es parte del metabolismo de las proteínas, producto final, urea. Ácido úrico es producto final del metabolismo de proteínas. ¿De dónde viene el ácido úrico? Porque a veces confunden urea con ácido úrico. ¿De dónde viene el ácido úrico? Metabolismo de ácidos nucleicos, DNA, RNA. ¿Okay? Entonces, ahí está amoníaco y urea, que les quede bien claro. La molécula NH3 es el amoníaco, NH4 es ion amonio. Proviene de la desaminación de glutamina, como vimos anteriormente, pero
el grupo amino de la glutamina, glutamato, vienen del resto de los aminoácidos y se produce entonces en el hígado. El amoníaco se produce en el hígado igual que la urea, tóxico, y entonces la urea pues es una molécula diferente. Y ahí está, esta es la última parte, la cuarta fase, ¿verdad? El ciclo de la urea. ¿Cuál es el primer paso? Transaminación. Transaminación. Segundo, desaminación oxidativa. Tercero, el transporte del amoníaco. Y finalmente el amoníaco entra todo en este ciclo que se llama el ciclo de la urea. Ahí hay enzimas claves para que finalmente tengas urea y pueda salir por los riñones. Entonces, la transaminación otra vez, para que quede bien claro con los colores. Tenemos aquí un alfa aminoácido. Pues los aminoácidos de las proteínas son alfa aminoácidos. Y entonces lo que está en color fuchsia, vean cómo pasa si vamos de arriba hacia abajo, entonces las flechas serían hacia acá y hacia acá, pasa a el cetoglutarato para convertirlo en glutamato. Y el alfa aminoácido se convirtió en un cetoácido. Por ejemplo, pongámosle nombre. ¿Qué le pondrían allá de aminoácido? Aspartato, por ejemplo. ¿En qué se convierte el aspartato? ¿En qué se convertiría? Que es un alfa cetoácido, ¿sí? Y el alfa cetoglutarato, ¿en qué se va a convertir? En glutamato. Son reacciones que ya hemos visto en el ciclo de Krebs. Si la revisan, ahí está. Bueno, creo que por ahora saben que yo quiero darles el examen, aunque todavía no tengo resultado, por alguna razón no me lo ha dado, pero déjenme lo traigo. Se lo voy a repetir una vez.